Hola chicos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema de funciones trigonométricas. Ya vimos en nuestra primera parte, en nuestro primer video, cómo podemos graficar estas funciones en un plano cartesiano a partir de los ángulos dados. También definimos cada una de estas funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Hoy vamos a presentarle algunos ejercicios resueltos con la aplicación de este tipo de funciones. Ejercicio número 1. Sea el punto A, cuyas coordenadas son negativo 3,4, determina las funciones trigonométricas del ángulo agudo alfa que se encuentra o que se forma en X o A. Lo primero que debemos de hacer a partir de nuestro plano cartesiano es que debemos de ubicar el punto de referencia, que es el punto A. Y como podemos observar, la primera coordenada que corresponde al eje de X es negativa, por lo que va a quedar hacia la izquierda. En el segundo cuadrante vamos a marcar el punto negativo 3 para X y Y 4 positivo. Ya tenemos nuestros puntos ubicados, por lo que trazando las paralelas podemos encontrar el punto A, que es nuestro punto de referencia. Nos piden que determine las funciones del ángulo que se forma. El ángulo que se forma. Entonces, vemos que el ángulo que se forma nos indican que está formado en X o A. Es decir, en esta parte acá, X o A. Por lo tanto, nuestro ángulo alfa estaría en esta posición. A partir de ahí podemos observar que se nos ha formado un triángulo rectángulo donde tenemos un ángulo que mide 90 grados. Y este podemos definir acá en este triángulo rectángulo lo que son sus catetos y la hipotenusa. A partir de esa definición del triángulo rectángulo vamos a ubicar los puntos para ver cuál es el lado que debemos de buscar para poder encontrar las funciones trigonométricas de nuestro triángulo. Vamos a verificar. Podemos ver que se nos formó dos catetos. Este cateto de este lado, que mide 3, y este otro de este lado. Como esta recta es paralela a Y, entonces se mide 4. Ya tenemos nuestro cateto y esta distancia, que es la más grande de nuestro triángulo, es la hipotenusa y vamos a llamarle A, por lo que esta distancia es nuestra incógnita, es lo que vamos a encontrar. Entonces, para encontrar ese lado, vamos a partir de nuestro teorema de Pitágoras, que establece que A será igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado, por lo que B será negativo 3 y C será 4. Sustituyendo en nuestra fórmula por Pitágoras, tenemos lo siguiente. Podemos ver que acá que A es igual a la raíz cuadrada de negativo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando esos cuadrados, tenemos raíz cuadrada de 9 más 16. Sumando, tenemos raíz cuadrada de 25 y encontrando la raíz cuadrada, nuestro valor para la hipotenusa es 5. Es 5. A partir de ahí ya tenemos los catetos y tenemos el valor de la hipotenusa. Podemos encontrar las 6 funciones trigonométricas para nuestro ángulo agudo. Recordando que el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Vamos a ver nuestra primera razón trigonométrica. Tenemos el seno. Recordemos que en el video pasado explicábamos que el seno se definía como la razón del lado opuesto a nuestro ángulo entre la hipotenusa. Y si ubicamos nuestro ángulo alfa, lo tenemos aquí ubicado, podemos ver que el opuesto a alfa es 4 y la hipotenusa fue el valor que acabamos de encontrar. Por lo que el seno del ángulo alfa será igual a 4 sobre 5.
En el caso del coseno, estamos aplicando las definiciones que vimos en el video pasado. El coseno establecía que era el lado adyacente a nuestro ángulo entre la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente al ángulo es negativo 3, por lo que el coseno será igual a negativo 3 sobre 5, que es la hipotenusa. Es decir, negativo 3/5. La tangente la definíamos como el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces el lado opuesto a nuestro ángulo es 4 y el lado adyacente es negativo 3, por lo que la tangente queda definida como negativo 4/3. La cotangente es la inversa de la tangente, por lo que en este caso tendríamos que es el lado adyacente entre el lado opuesto al ángulo. Entonces aquí se invierte, por lo que entonces la cotangente estará definida por negativo 3/4. La secante, recordar que la secante es la inversa del coseno, lo que establece que es la hipotenusa sobre el lado adyacente, y si sustituimos por los valores de la hipotenusa y de ese lado adyacente, nuestra secante estará referida como negativo 5/3. Y la cosecante, que es inversa del seno, entonces será la hipotenusa entre el opuesto y estaría definida como 5/4. Y de esa forma encontramos los valores de nuestras 6 funciones trigonométricas. Nuestro ejercicio número 2 nos pide que encuentren las funciones trigonométricas del ángulo agudo B que forma en el punto 2, negativo 5 y el eje horizontal, es decir, con el eje de las X. Vamos a partir del plano cartesiano. Lo primero que hacemos es ubicar los puntos. La primera coordenada del punto es 2, positivo 2 para X y negativo 5 para Y. Unimos los puntos y ahí ubicamos el punto P. Trazamos nuestra línea para encontrar el ángulo. Nos dice que el ángulo se forma en el eje horizontal. Pueden observar ahí donde se formó el ángulo beta. Ahora bien, a partir de aquí, para encontrar la solución de las funciones que nos piden, recordar nuevamente que tenemos este lado, que son mi cateto. Este mide 2 porque está ubicado en el eje de X. Y este otro lado, que es paralelo al eje de Y, es el que mide negativo 5. Y que el valor que vamos a buscar nuevamente es la distancia, que es la hipotenusa, que llamamos A. Y este es el valor que necesitamos encontrar para poder definir las 6 funciones trigonométricas. Partimos nuevamente del teorema de Pitágoras y sustituimos los catetos. A es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Aplicamos las potencias, 2 al cuadrado 4, negativo 5 al cuadrado 25, recordando que cuando elevamos un número negativo a una potencia par, el resultado es positivo. Sumamos, tenemos raíz de 29 y extraemos raíz. En este caso no vamos a extraer la raíz cuadrada de 29, que es nuestra hipotenusa, sino que vamos a trabajar con ella desde la misma raíz y vamos a sustituir para encontrar las funciones trigonométricas. Funciones o razones trigonométricas. Tenemos nuestra primera, que es el seno, y recordar la definición, el lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Entonces el lado opuesto es negativo 5 sobre la hipotenusa, que nos dio raíz de 29. Nos da como resultado negativo 5 sobre raíz de 29. Ahora bien, cuando tenemos en el denominador una raíz, debemos de aplicar un proceso que se llama o se denomina racionalización, que consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por esa raíz. Al aplicar ese procedimiento, nos queda como resultado negativo 5
por raíz de 29 sobre 29. Y ese es el valor del seno, de la función seno. Lo mismo hacemos con el coseno, que es el lado adyacente a nuestro ángulo, en este caso 2, sobre el valor de la hipotenusa, raíz de 29. Racionalizamos nuevamente multiplicando tanto el numerador como el denominador de nuestra fracción por raíz de 29. Y nos queda como resultado 2 raíz de 29 sobre 29. De esta forma encontramos el coseno. La tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces nos encontramos o nos ubicamos en nuestro ángulo beta. El lado opuesto es negativo 5 y el lado adyacente es 2, por lo que la tangente está definida como negativo 5 medio. La cotangente, al ser inversa de la tangente, entonces lo contrario. El lado adyacente entre el lado opuesto, entonces negativo 2/5. En el caso de la secante, que es opuesta al coseno, entonces tendríamos en este caso la hipotenusa entre el lado adyacente, raíz de 29 sobre 2. Cuando tenemos en el numerador la raíz, en este caso no vamos a racionalizar. Solamente el proceso de racionalización lo vamos a aplicar cuando la raíz quede en el denominador. Por lo que ya la secante quedaría definida como raíz de 29 sobre 2. Y la cosecante es la hipotenusa entre el lado opuesto, por lo que tendríamos negativo raíz de 29 sobre 5. Y de esta forma encontramos las funciones de a partir de nuestro triángulo rectángulo para el ángulo beta. Ejercicio número 3. Si alfa es un ángulo agudo, ya sabemos que el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90. Y me dicen que la tangente del ángulo es 1 medio. Ahora me están dando la tangente del ángulo. Y a partir de ese dato que nos están dando, nos piden que calculemos los valores del seno y del coseno del ángulo. Entonces vamos a ubicarnos en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, porque recuerden que estas funciones las podemos encontrar a partir del triángulo rectángulo. Nos están diciendo que el ángulo es agudo, por lo que el ángulo lo podemos ubicar aquí, lo ubicamos acá como pueden observar. Ahora, a partir de ese ángulo vamos a ubicar la tangente. Recuerden que la tangente es el lado opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Entonces, si descomponemos la tangente, que el valor que nos están refiriendo es 1 medio, el lado opuesto sería 1. Y el 2 sería el lado adyacente. Por lo que tendríamos los dos catetos, opuestos sobre adyacente. Y en este sentido, la distancia que la nombramos con X sería la hipotenusa, que tendríamos que buscar para poder encontrar los valores del seno y del coseno. A partir de nuestro triángulo vamos a encontrar la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras, sustituimos nuestros catetos, raíz cuadrada de 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Elevamos las potencias, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Sumamos, A es igual a raíz de 5. La dejamos expresada como raíz de 5 y ese es el valor de nuestra hipotenusa. Es decir, que este lado que lo nombramos como A es igual a raíz de 5. Ya tenemos nuestros catetos y tenemos nuestra hipotenusa. Vamos a encontrar el valor del seno y del coseno. Por consiguiente, tenemos que el seno del ángulo alfa es igual al lado opuesto al ángulo entre la hipotenusa. El lado opuesto es 1, la hipotenusa es raíz de 5. Como nos quedó en el denominador una raíz, racionalizamos nuevamente multiplicando tanto numerador como denominador por esa raíz. Al multiplicar nos queda como resultado que el seno del ángulo es igual a raíz de 5 sobre 5. El coseno por igual es el lado adyacente entre la hipotenusa. Racionalizamos nuevamente para eliminar el signo radical y nos queda como resultado que el coseno del ángulo es igual a 2 raíz de 5 entre 5.
Gracias por su atención. Esperamos que estas explicaciones sobre la aplicación de funciones trigonométricas le pueda ser de mucha utilidad. No olviden de compartir con otros compañeros y seguirnos en nuestro canal Innovación Matemática para seguir viendo contenidos de este tipo. Nos vemos en la próxima.